Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por ver este video. Y bueno, antes de empezar con la entrevista de Pau, quisiera agradecerle muchísimo a ella por aceptar la invitación y por ser la primera en participar en este proyecto. Esperemos que vengan muchísimos más invitados y que nos cuenten un poco de su trayectoria y de cómo fue todo su proceso para poder estudiar en el extranjero. Si alguien tiene una duda en específico, quiere ponerse en contacto directo con Pau, abajo en la caja de descripciones les dejo su contacto de Instagram para que bueno, la contacten y ella con gusto les responde todas sus dudas. Así que bueno, empecemos con la entrevista. Hola Pau, muchas gracias por aceptar la invitación a este nuevo proyecto que vamos a empezar. Y bueno, este proyecto está destinado principalmente a apoyar a chicos mexicanos que también tengan la intención de estudiar en el extranjero y principalmente a chicos de preparatoria. Sus intenciones estén apuntando hacia estudiar en el extranjero o hacer cualquier otra cosa fuera del país. También este proyecto tiene la intención de, como ustedes entrevistados, dar toda su historia, porque pareciese que cuando tú publicas o comentas que estás estudiando en el extranjero o estás haciendo cualquier cosa fuera del país, pareciera que es muy fácil y que llegaste ahí muy rápido, pero la gente no se da cuenta de todo el proceso que tuviste que hacer y que realmente es mucho trabajo y trae estrés y trae bastantes rechazos, por así decirlo. Y creo que eso es importante también recalcarlo porque muchas veces, te digo, la gente solo ve, no sé, a veces lo que publicas o a veces lo que se llega a saber de ti, ¿no? Que estás estudiando en el extranjero o que estás trabajando o que estás haciendo cualquier otra cosa, pero no ven lo que hay detrás de fondo. Entonces también este es como un espacio para darles a ustedes, los entrevistados, para que puedan contarnos su historia y todo lo que han vivido hasta este punto de hoy. Entonces, Pau, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Y pues cuéntanos, Paulina Morales Ruiz, ¿dónde naciste? ¿Quién eres? Y bueno, vamos a irnos adentrando un poco más en tu vida y hasta el punto en el que estás hoy. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, Charlie. Pues bueno, soy Paulina Morales, soy médico y actualmente estoy haciendo la maestría en enfermedades infecciosas y una salud. Una salud es el término que antes se conocía como salud global. Una salud lo que integra es salud animal, salud medioambiental y salud humana. Entonces, pues esa es mi área de especialización. Bueno, yo soy mexicana, soy poblana, nací en Puebla Capital en el 94. De hecho, ya casi es mi cumpleaños, 20 de mayo, y voy a cumplir 27. Yo estudié medicina en la UAP. Fue un sueño de muchos años. Yo siempre quise estudiar medicina, me encantaba todo el área de la salud, me gustaba muchísimo temas de biología, o sea, desde células, mutaciones, ADN, todos esos temas a mí me fascinaban. También me gustaban mucho temas medioambientales y biotecnología, pero al final fue medicina lo que me llamó más la atención y pues decidí seguir con eso. Entré a la universidad en 2013 y fue el comienzo de una carrera increíble. Quiero adentrar un poquito más en tu educación de prepa, porque creo Claro. que esto es importante. No sé cómo te haya pasado a ti, pero creo que en México, no sé si en todas las universidades o en todas las preparatorias de México, pero creo que hay un poco de falta de educación hacia cómo orientar a los estudiantes de preparatoria para que logren elegir y distinguir muy bien lo que quieran hacer en un futuro a qué se quieren dedicar cuando evidentemente tengan que pasar a la universidad. Entonces, tú estudiaste en el tecnológico, ¿verdad? Sí, yo hice la prepa en la Prepa Tech, en el Tec de Monterrey, Ajá, y pues ahora que lo mencionas, sí fue un proceso un poco confuso en algún momento, porque teníamos esta materia donde es como educación vocacional, no recuerdo bien el nombre, pero, o sea, haces como algo que yo sentía que era muy básico, como un test así como, ¿te sí, gusta claro. medicina? Sí, bueno, entonces vas a Ajá, ser médico, ya sabes. sí, claro. Entonces, no era, a mí no me convencía lo que decía, por ejemplo, o sea, sí decía que quería medicina, pero a la vez tenía materias relacionadas a biotecnología, a la vez tomé física y construimos un Ajá. robot. Entonces, todas esas cosas a mí me llamaban muchísimo la atención. En algún momento sí me confundí, dije, o sea, si es medicina lo que quiero o no sé, tal vez mis Otra respuestas cosa. están sesgadas. Bueno, tuve la oportunidad de platicar con médicos conocidos de la Ajá, familia y me contaban cómo su día a día, lo que hacían, ok. cómo fue su experiencia en la licenciatura y fue
eso lo que me convenció de estudiar medicina, pero no tanto la formación que llevé en la preparatoria. Realmente tú, como ya estabas convencida de que querías estudiar medicina en estos exámenes de vocación, obviamente contestabas con base en respuestas que te dirigieran hacia medicina, ¿no? Entonces, no sé qué tan bien sería tener una educación, o tú qué piensas que sería bueno implementar en esta etapa de preparatoria para que los chicos se conocieran bien y dijeran, bueno, o sea, en esto soy bueno, pero también me interesa eso. Ya nos contaste, ¿no? Que hablaste con varios médicos y que al final te convencieron, pero ¿cuál crees que sería como el principal punto que te hizo decidirte ya por medicina? Bueno, para mí fue platicar con los médicos. Entonces, Ok, creo que a mi formación lo que le hubiera servido más que clases hubiera sido, no sé, que nos llevaran algunos días a una ok. clínica o a un hospital para realmente ver cómo Como es la vivir vida. la experiencia. Exacto. Ya decidiste estudiar medicina, ¿cuáles eran tus opciones de universidad? La principal opción era quedarme en la UAP en Puebla, o sea, Ok, era mi opción número uno, porque ok, en ese momento bailaba ballet, ok, bailé por muchos años y por primera vez estaba en la compañía más bien estatal. ok. Entonces, pues también fueron como muchos años de práctica que le dediqué y pues se podía cumplir mi sueño de estudiar la carrera que más me emocionaba y también lo que me hacía ilusión, que era trabajar por primera vez como bailarina de Ok, ballet clásico. ok, Entonces, ok. por eso yo escogí la UAP y pues funcionó la UAP. Entonces, pues esa era mi principal opción. No consideré, en ese momento no consideré otras. Entras a medicina 2013-2019, ¿verdad? Sí. Ok, y por ahí yo me enteré que habías estudiado biomedicina también. ¿Eso fue antes o fue después o cómo se dio esta situación? Bueno, estudiaba materias relacionadas. Desafortunadamente nunca me pude integrar completamente al plan de Ah, ok. estudios, O sea, pero nunca estuviste inscrita como tal en biomedicina, no. solo te empezó a interesar esta parte de la biomedicina, esta parte de la investigación, supongo. Exacto, exacto. O sea, fueron desde los primeros años cuando me di cuenta que las materias de laboratorio me encantaban. Estaba fascinada viendo en un microscopio y quería pasar más tiempo en los laboratorios. Entonces, era la doctora Patti quien manejaba quien dirigía la carrera en biomedicina y platicando con ella, bueno, o sea, tenía contacto con ella, me Ok. contaba de las materias, entonces me interesaba mucho, pero yo nunca me integré. No, pero realmente también eso cuenta como experiencia, ¿no? Porque al final también tomaste materias que no estaban dentro del plan curricular de medicina, que al final creo que te han servido bastante. Entonces, bueno, nos vamos del 2013 hasta el 2015, que creo que es un parteaguas importante en tu vida, que es el voluntariado que haces en Kenia, ¿cierto? Exacto, sí es correcto. En 2015, ¿cuándo fue? Fue, me parece, del año 2014 y 2015 Ok, cuando llevábamos las materias de microbiología e inmunología. Y a ok, mí esas materias me fascinaron, o sea, yo estaba maravillada con las enfermedades, las podemos llamar enfermedades tropicales, que son las que se ok, originan en la región del planeta que está cerca de los trópicos, y aunque después ok, migraron, se originaron en estas ahí, partes. ok, Ujú. Entonces me encantaron, yo estaba fascinada y una enfermedad que, o sea, que era muy enigmática para mí era malaria. ok, Se considera como de las tres grandes enfermedades junto con SIDA y tuberculosis, porque a pesar de mucha investigación y muchos años, son extremadamente prevalentes y con altos índices de mortalidad. Bueno, después de como toda esta pasión que yo ya ajá, desbordaba por enfermedades infecciosas, encontré una oportunidad de realizar voluntariado en la capital de Kenia, en Nairobi, por 3 meses. ok, Entonces, me fui a Kenia el 26 de mayo de 2015, ok, regresé en agosto y en esos meses, pues, bueno, fue una oportunidad maravillosa. ok, Yo era como asistente de médicos, entonces podía ver cómo trabajaban ellos, con qué medios, con qué recursos, cómo abordaban diferentes enfermedades. O sea, yo acabo de terminar el segundo año de medicina, entonces realmente no sabía tanto, pero era momento de poner en práctica y ayudar a los médicos locales. ajá, Y pues sí, una gran experiencia. Trabajé en una clínica pequeña que se llama Chemi Chemi, que está en una región de la capital, la región se llama Kibera. ok, Es una región del estrato social bajo, una región altamente poblada.
Entonces, habían casos recurrentes de diarreas de origen infeccioso, malaria, tuberculosis y SIDA. Entonces, yo no realicé ningún procedimiento quirúrgico, ni mucho menos, pero me tocaba ver cómo prescribían, por ejemplo, antirretrovirales, eh, cuál era el medicamento que estaban utilizando ellos para combatir tuberculosis en niños, en adolescentes, en adultos. Entonces, pues fue una gran oportunidad para aprender con farmacología, también para reafirmar conocimientos de microbiología y, claro, experiencia clínica. Después de eso, estuve un tiempo sería como el cuartel de Médicos Sin Fronteras, igual en Quibera, también una gran oportunidad. Ahí se manejaba casos de tuberculosis y SIDA. Ese es uno de los centros que tiene Kenia para distribuir los antirretrovirales. Entonces, pues también me dejaban ver los expedientes, me explicaban cosas. Eran médicos internacionales y siempre estuvieron completamente dispuestos a explicarme cosas, cómo funcionaba, ellos de dónde venían, qué habían estudiado. Y para mi sorpresa, no todos eran médicos. O sea, muchos de los que estaban en estas oficinas eran trabajadores sociales, enfermeras, biomédicos, biotecnólogos. Entonces, me gustó esta diversidad, pero todos con un fin, o sea, distribuir antirretrovirales y medicinas para tuberculosis. Y por último, estuve haciendo una instancia corta, fueron algunas semanas, en un hospital en una región un poco más alejada de la capital, que se llamaba Hospital Monte Sinaí. También fue una experiencia muy linda. Ahí estuve con un médico general y pues veíamos todo tipo de pacientes. Él me dejaba quedarme como su aprendiz. Y podría decirse que ahí fue donde se reforzó como tu idea ya de entrar de lleno a investigación y sobre todo en enfermedades tropicales. Sí, exactamente fue así. O sea, me di cuenta que como médicos podemos hacer muchísimas cosas. O sea, el Ok, trabajo es increíble y es indudable, pero yo no sabía de qué forma podía ayudar más. O sea, sabía que como médico también tenemos un límite, ya sabes, o sea, podemos diagnosticar, podemos prescribir, pero qué sea, o sea, mi duda era qué podía hacer en el momento en el que los medicamentos que se prescribían ya no funcionaban, o cuando, ya sabes, las habilidades clínicas ya no daban para el diagnóstico. Yo tenía muchas ideas de cosas que quería hacer, entonces yo quería como inventar nuevas formas diagnósticas para malaria principalmente, nuevos tratamientos. A partir de ahí fue cuando dije, no, pues investigación me gusta, me llama mucho la atención, o sea, medicina claro que siempre va a ser como mi gran claro. inspiración, pero ahí fue cuando me decidí que quería seguir un camino hacia investigación. A México regresé en 2015 y unas semanas después encontré el INAOE en Ujú. Puebla, que es el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, y el doctor Jorge Ramos, que dirige el departamento de óptica, me aceptó para una entrevista. Yo le escribí, le dije como mi pasión por encontrar algún nuevo método diagnóstico y pues me aceptó. Él fue mi mentor por más de un año. Estuve trabajando Okay. con él en el laboratorio de óptica biomédica, donde estaban diseñando, ellos diseñaban materiales diagnóstico. Entonces, en ese entonces trabajamos con espectroscopía de Raman para diagnosticar sustancias en sangre capilar. Mi tirada era algún día vamos a poder detectar parásitos en Okay. sangre capilar. En ese momento, pues nos dedicamos a identificar los elementos que se identificarían en una química sanguínea y biometría hemática a través de luz, que es la espectroscopía, en sangre capilar, en el pulpejo del dedo índice. Realizamos un protocolo y el protocolo se entregó a diversos hospitales, incluyendo el Hospital Universitario y el Hospital Regional de Atlisco número 5, que es el Hospital de Metepec, y ahí se realizaron las pruebas y fue un protocolo exitoso. Lo llevaban los doctores Jorge y Fabián. Y ahí ya estabas en tu segundo o tercer año de medicina. Ese fue mi tercer año. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 21. Ok, 21. ok. Suena muy bien. Habías hecho ya muchas cosas en un lapso muy pequeño de tiempo. Sí, eso era bonito. En ese momento no lo veía como hacer muchas cosas, sino Claro, era como, le voy a escribir a ver qué me dice, a ver qué porque pasa. realmente me interesaba mucho qué estaba haciendo. Yo vi como óptica biomédica y dije, le voy a escribir.
a ver si me Ok, responde. Y me respondió y, o sea, fue de organizarme porque seguía llevando las más o menos 7 materias que se llevan en la facultad, ¿no? claro, Las tardes era ir al INAOE, regresar a estudiar, hacer claro. trabajos, pero nunca lo vi realmente como un sacrificio, sino Sí, era algo sí, que me claro. gustaba, o sea, algo que me motivaba. Y pues la verdad, los doctores del laboratorio y las otras personas que estaban en ese momento siempre fueron muy abiertos a explicarme todos los procedimientos, a empezar como con temas de física desde ceros. No era que lo vieras como un sacrificio, era pues algo que alimentaba tu curiosidad, ¿no? Era algo que querías Exacto. hacer y al contrario, ¿no? Era como que te motivaba a hacer ambas cosas, ¿no? Porque eres una investigadora nata, ¿no? Porque pues no sé, no creo que tan fácil se encuentre como, él esté haciendo investigación en óptica. ¿Cómo lo encontraste? Porque estuviste investigando, supongo. Sí, pues creo que una cosa lleva a la otra, o sea, supongo que en algún momento de estar viendo como, no sé, materiales diagnósticos o nuevas formas de diagnóstico, lo encontré. Después recuerdo que fue mi mamá quien me dijo, hay un instituto que hace investigación, es muy bueno. Ok. Entonces me metí a buscar, encontré qué hacían, encontré a este doctor y pues se fueron dando las cosas. Quería preguntarte afuera hay un libro que se llama Outliers, no sé si ya lo has leído. He escuchado de él, pero no lo he leído. Es muy bueno, habla sobre todo de la meritocracia, ¿no? De que las personas exitosas se dice que son exitosas porque son muy inteligentes y que, bueno, este autor tira toda esta teoría y dice que realmente el éxito de estas personas es debido a su contexto, a su background, como sus padres, la educación de sus padres, de sus abuelos, de las decisiones que los que lo rodeaban también tomaron y que al final terminaron afectando a él. Obviamente que la inteligencia que estos personajes tienen sí sirve, pero que no solo influye eso, sino todo a su alrededor también. Entonces, ¿tú qué tanto crees que la educación de tus padres o el impulso de tus padres haya servido para que tú estés en este momento en donde estás? Pues creo que es un factor muy importante, o sea, no lo puedo negar que fueron mis papás, no sé, quien siempre me alentaron, o sea, nunca me pusieron como trabas, como de no, no hagas eso, o Claro, eso no te va a servir. O sea, sí lo considero un factor muy grande, pero bueno, durante mis años de danza, tuve una maestra que era la directora del ballet, su lema era el talento es trabajo. Y eso sí, siempre se me ha quedado muy guardado porque ella nos dijo, en el ballet hay muchos candidatos, o sea, los que entran con todo, que son flexibles, que tienen el cuerpo perfecto, que son fuertes, que saltan muy alto, pero puede que no hagan nada. Y el talento va a ser talento desperdiciado, ya sabes, o sea, era como un sí, talento claro. en potencia, pero quien trabaja todos los días puede llegar a desarrollar lo mismo o más. A lo mejor no todas las personas tienen la posibilidad de tener papás que los apoyen o que los alienten o Claro. que les den las ideas, pero ahí ya es de cada uno intentarlo y trabajar en eso. Eso también lo menciona el libro, que realmente es la práctica, ¿no? Que son tantas Exacto, horas y que al definitivo. final, o sea, no sirve de nada que sepas algo, que tengas un talento si no lo practicas, porque al final la perfección en algo no es porque naciste así, sino porque fueron las horas que se dedicaron a hacer algo que al final de cuentas vas perfeccionando y vas viendo en qué te falla y qué puedes mejorar y todo esto. Entonces, creo que sí es importante lo que dices, ¿no? Y que, bueno, al final de cuentas, también estar involucrada en ballet te ayudó a forjar una cierta, por así decirlo, disciplina o estar consciente de que el trabajo no va a llegar solo, ¿no? Sino que tienes que Sí, ponerle esfuerzo y dedicación. sí, realmente creo que el ballet hizo mucho en mi personalidad. O sea, me Okay. hizo muy persistente, aprender cómo a trabajar, no entregarle como el 90% o hoy el 80%, sino que cada vez tienes que darlo todo. O sea, Claro, sin duda lo tienes que dar todo y pues agarrarle el gusto a hacer lo que claro. haces. Tampoco veo como, estuve cuántos años, 17 años en ballet y o sea, escuchaba así como de cuánto sacrificio debiste hacer por estar en el ballet. Pero no era sacrificio, o sea, iba por gusto, iba porque quería. Claro. Y en algún momento me preguntaron, pero ¿por qué no estudiaste una carrera en danza? O sea, lo desperdiciaste. No Yo, era tampoco tu meta, ¿no? O sea, te gustaba, pero tú exacto, también tenías otros objetivos, no era como que solo era eso, ¿no? Igual al final de cuentas tampoco es malo, ¿no? Si tu pasión por el baile y tus ganas de ser profesional en eso se juntan, pues está muy bien, pero
creo que en tu caso, si tu pasión por el baile y tu pasión por medicina no coincidían en un cierto punto, por así decirlo, y pudiste hacer las dos, también creo que está muy bien, ¿no? Ser flexible, si decides cambiar de rumbo, está Claro, bien. Y lo que aprendiste, nadie te lo quita. claro, Hay que exacto. cumplir. Y algo que mencionaste que me gustó mucho es no dar el 80, no dar el 90, sino darlo todo y dar el 100. Pero algo que sí es muy importante que creo que sabes, no sé si lo sepas consciente o inconscientemente, pero creo que es esto de eh, decir doy el 100 pero no eres perfeccionista, ¿no? Porque no sé si así te pasa, ¿no? Que piensas o te dices, ok, puedo fallar, pero al final no pierdo nada, ¿no? Porque voy a aprender de esto, entonces voy a ir mejorándolo, porque muchas veces siento que confundimos el entregarlo todo con ser perfeccionistas, y muchas veces cuando somos perfeccionistas tendemos a decir, no, es que si no va a salir así, ¿para qué lo hago, no? Si no va a Sí. salir como yo lo quiero, pues ni para qué intentarlo. Entonces, creo que de algún modo tú separas muy bien estas dos cosas de darlo todo y ser perfeccionistas, que al final de cuentas, evidentemente, cuando vas intentando más cosas y más cosas y más cosas, los errores que vas cometiendo son menos porque ya vas adquiriendo mucho más conocimiento de cómo planear o cómo tener ciertas estrategias para abordar ciertos problemas. Sí, eso es muy cierto, que a veces como se tiende al perfeccionismo, pero algo que me sirvió aprender, pero no fue tan fácil, es que los fracasos son parte de, o Claro, sea, son parte de la vida. Entonces, o sea, estar conscientes de, le escribo, pero a lo mejor no me responde, o voy a claro, aplicar a esto, a lo mejor no quedo, pero aún así voy a hacer la mejor aplicación. Y si voy a hacer una entrevista, pues lo mejor que pueda, y si voy a claro, bailar lo mejor que pueda. Y puede pasar, o sea, puede pasar que nada sí, salga bien, y es parte del camino, o sea, es parte de la vida. Estar en contacto con el fracaso para mí ha sido algo importante, porque no sé si es exactamente que te acostumbres al fracaso, pero llegas a ya no sentirte incómoda. Dices como, bueno, apliqué o participé o competí y no gané. Bueno, o sea, no pasa nada, al ¿no? final, exacto. O sea, dices, bueno, pues esto pasa y no afecta. O sea, llega el punto en el que ya Claro, no te afecta. Entonces, pues sí, o sea, siempre considerar como que igual y no ganas, igual y no quedas, claro. y aún así Y, está bien. y al final creo que es lo que dices, ¿no? Que durante todo este proceso o los procesos que hayas pasado, aprendiste muchas cosas que al final, aunque no hayas quedado, te quedas con un aprendizaje, ¿no? Creo que al final de cuentas es también ver, ¿no? O sea, poner las cosas en la balanza y decir, o tirarte y decir, ah, ya soy un fracaso, decir, bueno, no me lo dieron, pero aprendí estas cosas, hice estas cosas y bueno, para la siguiente, ¿no? Que muchas veces es lo que te digo, esta plataforma quiero que sea como este espacio en el que ustedes también puedan decir, sabes qué es que yo apliqué a tal, a tal, a tal, a tal, y no todo se dio, porque muchas veces tenemos esta idea de que esta gente que es exitosa llegó al éxito de la noche a la mañana y creo que si hay personas que bien lo han hecho, que son muy pocas, la mayoría de la gente que es realmente exitosa es porque realmente ha trabajado y como tú dices, no ha estado en constante fracaso, que al final de cuentas nadie lo ve o nadie lo hace público, pero Claro. que ahí está, ¿no? Que al igual y no es un secreto, pero que al final cuando ya son conocidos es porque o ya están triunfando o ya van escalando a un nivel mucho más grande, que obviamente ahí es cuando se hacen conocidos, pero creo que todo este trasfondo es importante también conocerlo, porque muchas veces cuando tú admiras a alguien y no puedes alcanzar los objetivos que te propones, te desanimas o te desalientas y piensas que el fracaso es lo que eres y que al final de cuentas el fracaso creo que es el de los mayores aprendizajes, ¿no? Y como tú dijiste, a veces es fácil decirlo, pero no fácil llevarlo a cabo, porque también tenemos esta mentalidad de que el fracaso es algo que nos define. Creo que no hay, bueno, no sé, pero ¿cuál sería como la definición de éxito, no? Si lo ponemos como Sí, una meta, claro, no creo que el camino, bueno, más bien no he conocido a nadie que haya tenido un pase directo, ya sabes, un claro, camino claro. recto. Entonces, pues bueno, si tú metes a aprender, o sea, todo lo que hagas te va a ayudar, Sí, ya claro. sabes. Entonces, obviamente va a haber tropiezos, y es lo que dices, o sea, realmente no se publican los fracasos de la gente, y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque todos fracasan.
todos fracasan y creo que lo importante es cómo tú lleves ese fracaso. O sea, si, como tú mencionabas, o sea, me voy a tirar al valle de la amargura y pensar no sirvo para nada, pues hasta ahí va a quedar. Y ahí va a quedar tu historia. O quieres que tu historia sea como de no me salió esa vez, entonces lo intenté y lo intenté y lo hice 10 veces hasta que pude, ¿no? Y eso lo aprendí mucho de trabajar en laboratorios, porque muchas veces te dicen, sigue tal paper, o sea, tal publicación, y no es fácil, o sea, te ponen como los pasos a seguir y tú lo puedes hacer todos los pasos y al final resulta que no pudiste aislar tu proteína, o sea, después de 3 meses, ¿no? Entonces, cuando platicas con otros investigadores te dicen, no, así es, pero obviamente en la publicación vas a poner el único Claro, experimento que te es salió. que, sí, claro. Creo que sentirse cómodos con el fracaso es como algo Ok, importante. ya nos detuvimos un poco ahí, pero continuamos. Después del INANO, empiezas en el 2015, después de tu voluntariado, ¿cierto? Cuando regresas. Sí, Eso 2015 a fue 2016. 2016. Y 2016, yo creo que definitivamente tu voluntariado fue el parteaguas, ¿no? Que empezó a definir tu carrera. Y ahora vamos a ver por Sí, qué, ¿no? En el también 2016 haces un intercambio académico a Lancaster, Reino exacto, en Unido. 2016 tuve la oportunidad de irme a Inglaterra, al norte de Inglaterra, a la Escuela de Medicina de Lancaster. Ok, Esta fue una oportunidad que nos dio la UAP, la universidad, y estuve allá 11 meses. Entonces, pues esta fue una gran oportunidad por varias cosas. La Universidad de Lancaster tiene investigación de punta en enfermedades tropicales, que era lo que me encantaba, y en la escuela de medicina te involucran muchísimo, o sea, te involucran mucho con pacientes, con material diagnóstico y capacidad clínica. Entonces, pues eso me ayudó mucho. También fueron meses, o sea, quiero comentar que para la aplicación sí, fueron meses de mandar sí, claro. documentos, papeles, y a veces se puede tornar muy burocrático porque Sí, necesitas cosas firmadas, que el Cardex, que otra vez el Cardex, que con tu foto, sin tu foto, todas estas cosas, traducir la carga de materias. Escribí varias veces a la universidad para que me dieran permiso de tomar las materias, entonces esperar la respuesta de Inglaterra, que en la facultad me ayudaran, pero la verdad recibí mucho apoyo por ambas facultades, por la ok. Facultad de Medicina y la UAP, que me apoyaron con todos los papeles que necesité, y allá en aceptarme como alumna para medicina y algunas clases de biomedicina. Y el sistema era completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada en la universidad, o sea, eran clases una vez a la semana, talleres largos, como de 4 horas, otra vez a la semana, y una práctica larga, como de 7 horas en un día. Entonces tenía mucho tiempo libre algunos días y otros días nada. Y la verdad creo que en eso la UAP nos formó muy bien. O sea, Ok, cuando te dicen que hay que ser autodidacta, realmente hay que ponerle empeño, porque lo apliqué en Inglaterra completamente. O sea, tenía que quedarme en mi cuarto algunos días, aunque el día estaba precioso, y realmente quedarme a estudiar. O si iba a salir, bueno, pero me llevaba unos libros. Entonces, fue una experiencia diferente, también retadora, porque era la primera vez que tomaba materias en otro país, o sea, que llevaba materias relacionadas a medicina en otro país, con otro sistema educativo, con otro todo, con otro ambiente, otro tipo de personas. con otro idioma, ¿no? Que al final de cuentas, Exacto. aunque lo manejes muy bien, sigue siendo diferente a tu lengua materna, y que creo que tan siquiera eso ya es una barrera en el que dices, bueno, o sea, si el nivel de complejidad ya cuando estás en tu lengua materna es uno, y ya en otro idioma, pues también debe ser difícil. Sí, sí, fue un reto, acentos de todas partes del mundo, darme a entender, entender a los locales con los modismos del Claro, lugar. Puede ser difícil, pero fue un año hermoso. En los últimos meses, que fue de julio a, no, de mayo a agosto, o ya mayo a finales de julio. 2017 o 2016 2017. todavía. 2017, ya fue al final de mi tiempo en Inglaterra, encontré a un profesor que estaba haciendo investigación de Leishmania. Ok, Leishmaniasis es una enfermedad transmitida por una mosquita.
Y bueno, este es un parásito que causa muchos problemas tanto en humanos como en animales. A mí me interesaba mucho saber qué estaba haciendo, entonces lo contacté. Después de muchos mails, me respondió y me dijo que sí, que me aceptaba en su laboratorio y era el laboratorio de química ecológica, donde Ok, estuvimos trabajando con las mosquitas que transmiten este parásito. Entonces, mi trabajo era hacer una disección de la diminuta mosquita, que es más o menos como ujú, un mosco, pero más pequeño, y de ok, ahí destilar la parte del abdomen, la parte abdominal de la mosquita, para que del intestino saliera el parásito. ok, Entonces, muy bien, suena muy interesante. sí, era bonito, pero honestamente yo sentía que nada más estaba mutilando a mi mosco. Ok, Pero fue súper interesante. Después nos tocó, bueno, los queríamos estilar porque las mosquitas producen, los machos producen feromonas y con eso atraen a las hembras. Entonces lo que se estaba implementando en ese momento era aislar las feromonas, meterlas en unas bolsitas chiquitas de un ok, plástico especial, color verde con rojo, porque resulta que esos colores atraen mucho a estos insectos. ok, Entonces lo que se hizo fue que se mandó la técnica y se mandaron estas bolsitas que hicimos a Mato Grosso en Brasil y las ponían cerca de los gallineros, porque es donde generalmente están estos insectos, para que todos al oler la ok, feromona se quedaran ahí y los pudieran rociar y matar. Y esto ok. pues puede sonar algo muy sencillo, ¿no? Y sí es Claro. algo sencillo, pero es efectivo, principalmente en este lugar donde la enfermedad es prevalente. Ok, Entonces, funcionó. Fue el primer proyecto en el que participé que incluía como los resultados que se obtuvieron de Brasil. Yo ya no estuve ok. en Inglaterra en el momento en el que se obtuvieron resultados, pero estuve desde la selección del color de las bolsitas, Desde que la inició elaboración. prácticamente el proyecto. Sí, sí, Ok, sí. y algo que te quería preguntar es, ¿cómo llega a tus oídos o a tu conocimiento Lancaster? ¿Ya habías escuchado antes de la universidad? ¿Lo escuchaste durante tu pasantía en el Illinois? De hecho, cuando regresé de Kenia, empecé a buscar, no sabía exactamente qué parte me gustaba. Me gustaba como microbiología, enfermedades infecciosas, Ok, diagnóstico, como que te farmacia. gustaba todo. Ajá, entonces en algún momento encontré que todo eso se podía englobar en un concepto, en un área de estudios que se llama medicina tropical. Ok, Entonces me gustó mucho, empecé a buscar como dónde se enseña, quién lo enseña, cómo se aplica, y viendo publicaciones, viendo áreas, bueno, más bien instituciones de enseñanza, encontré la Universidad de Lancaster. Y después encontré que nuestra universidad tenía un convenio con la Universidad de Lancaster. ok. Entonces, siento que las cosas se fueron dando de forma perfecta. Muy bien, muy bien, muy bien, me agrada eso. Y lo que habías dicho de que le enviaste al doctor varios y varios correos, que eso es precisamente lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? De que, o sea, no rendirte y decir, ah, que ya no me contestó, ¿no? Sino la insistencia de, ok, o sea, quiero que hacer algo. ¿Cómo fue la insistencia? Él fue uno de mis profesores, el que me dio medicina tropical y epidemiología. Entonces, el doctor Gordon Hamilton. Ok, Desde que teníamos clases, se me hacían maravillosas sus clases. Entonces yo tenía preguntas que hacerle, le escribía si me había quedado dudas de su clase. Entonces creo que siempre mostré mucho interés, o sea, porque realmente tenía mucho interés en su materia. Y pues fue por lo mismo que busqué en la plataforma como qué materias está enseñando él, qué investigación está haciendo en este momento y este proyecto que tenía sobre leishmaniasis me encantó. Entonces, le mandé, honestamente no recuerdo cuántos correos, pero me acuerdo, o sea, son investigadores, son gente ok. muy ocupada, entonces muchas veces no checan su correo electrónico y sus horarios son complejos, ahora lo veo, ahora que yo estoy viviendo esto. Entonces, en alguna de esas ocasiones fue cuando me dijo como, oh, sí, podría ser, pero voy a pedir permiso. Y tampoco, o sea, que está como encima y repetir el mismo mail todo Claro, el tiempo, pero, o sea, que vean que realmente te interesa, hay que no fue interés. como, ajá, lo que tú decías, que no es como de, ay, bueno, pues no, y ya. O sea, sino, si realmente te interesa, no sé, escribirle a las semanas como de, ay, será posible, habrá sido positiva la respuesta.
y me dijo que sí, y yo estaba contentísima. Ok, ¿y cuánto tiempo estuviste trabajando en el laboratorio? Me parece finales de mayo hasta que me regresé. Me acuerdo que regresé a México una semana después de que iniciaron clases en la UAP, entonces yo creo que Ok, principios de agosto. para agosto más o menos. Eso es 2017, ¿verdad? Sí, esto fue Eh, 2017. Pero esta fue la primera vez que habías viajado durante tanto tiempo, o sea, que habías estado lejos del país tanto tiempo. Sí, era la primera vez que estaba fuera del país por más de 4 meses. O Ok, sea, de niña tuve la oportunidad de estudiar fuera, después Kenia y después esta vez fue la primera esto. vez que estuve lejos. Y bueno, y obviamente ya hablamos de las implicaciones que tuvo académica o profesionalmente, pero en el crecimiento personal, ¿qué te llevas? ¿Qué te hizo aprender? ¿Qué te hizo decir, pensaba que esto era así y ahora pienso que es así? O sea, ¿qué cambios hubo en ti personalmente? Creo que fue en materia social donde Okay. más cuéntame de muchas cosas. O sea, me tocó celebrar muchas festividades con culturas súper diferentes. Entonces, el Festival Holi, por ejemplo, en India, Ramadán, todas esas tradiciones y te das cuenta que no todos son igual a ti, ni todos Claro, piensan igual a ti. Entonces, creo que la oportunidad de darme cuenta que todos tenemos algo que aportar y de todo se puede aprender. claro. Entonces, pues si eso fue como el mayor crecimiento, pues bueno, generalmente los estudiantes allá se van de su casa para estudiar la universidad. En mi caso, yo seguía viviendo con mi familia, entonces salirme a Inglaterra, pues fue formar una nueva familia. Vivía en las residencias universitarias, entonces mis compañeros de piso se volvieron mi familia. Entonces, pues también eso fue una experiencia increíble. Entonces, bueno, regresas en agosto de 2017 y ¿qué pasa durante porque en 2018 te vas a Brighton. Sí. Pero no me quiero adelantar qué pasa en agosto de 2017 y hasta el punto en el que sabes lo de Brighton. De hecho, en noviembre, pocos meses después de regresar, acabé en el Okay. hospital por un mes internada. Y fue un caso médico súper extraño el mío, pero el diagnóstico diferencial era entre leishmaniasis, curiosamente, Okay. y echinococosis. Resulta que Okay. mi vaso tenía una masa enorme que aplastó el páncreas y me causó pancreatitis y así acabé en el hospital. Entonces, pues creo que eso me hizo, no fue nada infeccioso, no me Okay. contagié, Bueno, afortunadamente. pero me hizo darme cuenta de muchas cosas. Primero, yo nunca había sido paciente, o sea, había tratado Okay. con pacientes, pero no me había tocado estar como completamente a expensas de un médico en el estado más vulnerable que existe. Entonces, eso me hizo desarrollar otro nivel de empatía para tratar a cualquier paciente. Sí. Después me di cuenta que, o sea, que investigación era realmente lo que quería, porque me di cuenta de los límites que tiene un médico. Okay. O Sí. sea, cuando no hay pruebas para hacer un diagnóstico, cuando lo único que me podían hacer era operarme y sacarlo y después ver qué era, cuando había la posibilidad de que no fuera nada, que fuera alguna especie de quiste, que al final resultó ser un quiste benigno. Sí, o sea, esta experiencia también para mí fue como muy importante para reafirmar que lo que quería era hacer investigación. Después de que todo pasó el susto, ya te operaron, vieron que era un quiste. ¿Qué pasó después? Durante todo este proceso, ¿tú habías hecho algo de investigación? Bueno, seguramente sí, pero cuéntame. ¿Qué pasó en ese tiempo? No, de hecho en esos meses, o sea, en ese trance de acaba de regresar de Lancaster y enfermarme, se me hizo muy breve. Ahí Sí. no estaba involucrada en ningún proyecto de investigación. Sin embargo, ahí fue cuando tenía contacto con un investigador mexicano maravilloso. Ok, Ahorita es el director del POLI, el ok, doctor Arturo Reyes Sandoval. Él dirigía un equipo de investigación, era el investigador principal en la Universidad de Oxford, el Instituto Jenner. Y él estaba en vacunas, en el tema de vacunas, desarrollando vacunas para dengue, zika, chikungunya y malaria. Entonces teníamos contacto y surgió la oportunidad de que yo estudiara, claro, después de las debidas entrevistas y todos los claro, procesos, claro. en su equipo de investigación. Si puedes contarnos ese proceso, porque nuevamente parece fácil, parece Claro. que cayó de tus manos, pero
como tú dices, ¿no? Llevó todo un proceso, entrevistas, supongo que papeleo también. Yo lo conocí a él en una conferencia en la UAP en 2015. Él fue a dar una conferencia sobre avances en investigación en enfermedades transmitidas por vectores que organiza, me parece que todavía las organiza el Departamento de Microbiología cada año. Entonces yo fui a una de esas conferencias y lo escuché hablar, escuché como todo el proceso de cómo se realiza una vacuna y me encantaba, o sea, eran temas que me gustaban, microbiología, medicina tropical, más él me metía muchísimo de inmunología y me llamaba mucho la atención. Entonces me acuerdo que me esperé después de la conferencia un poco, hay que dejar de platicar y después le hice algunas preguntas breves. Le estuve escribiendo de vez en cuando él publicaba algo nuevo que quisiera comentar al respecto, le escribía y así estuvimos comunicándonos por mucho tiempo hasta que me dijo que sí me interesaba hacer un posgrado y le dije que me interesaba muchísimo hacer un doctorado. Empezamos a ver las opciones que había y tuvimos una entrevista a finales de diciembre del 2017 y me dijo que faltaba una semana para el cierre de la convocatoria, para meter mis papeles para una entrevista para doctorado. Yo jamás había escrito nada, no tenía idea de cómo iba a funcionar. Entonces, yo para más estaba en un viaje cuando todo esto surgió y me dijo como, sí, pues adelante, manda tus papeles y te deseo suerte. Y ese doctorado supongo que es el de Oxford. Sí. ¿Oxford llega antes? O sea, ¿la oferta de Oxford llega antes que Brighton? Sí. Bueno, llega la entrevista. Llega la entrevista fue una entrevista dura. La de Oxford. Más o menos cómo es una entrevista en Oxford. Es una experiencia única. Para esto preparé una presentación de, ¿cuántos fue? Me parece que eran 10 minutos. Te dan 10 minutos para realizar un PowerPoint o cualquier tipo de presentación que tú desees, donde vas a explicar un proyecto de investigación que hayas hecho, pero primero vas a explicar tu trayectoria, o sea, tu currículum en una sola página de PowerPoint. Entonces, hice eso y después expliqué mi proyecto de feromonas. Me hicieron varias preguntas relacionadas a mi proyecto, las técnicas utilizadas y después me hicieron preguntas sobre el proyecto al que me quería integrar. Había un panel de muchos investigadores, recuerdo. Estaba el director del Instituto Jenner, estaba otro investigador que de hecho también me propuso incluirme en un proyecto, si no escogí el del doctor Arturo, Sandy, y alumnos. Los alumnos no recuerdo exactamente las preguntas, pero me acuerdo que me hicieron una pregunta que no pude responder porque fue difícil. Fue breve, no duró más del tiempo, me acuerdo que fueron 10 minutos de presentación y 20 de preguntas. Terminando tenía examen, teníamos examen en la facultad, entonces me fui corriendo e hice el examen. Fue una bonita experiencia. Después de eso, esperando resultados, bueno, yo quería seguirme formando, ¿no? Entonces encontré la universidad de Brighton, bueno, es la Universidad de Sussex en Brighton, en Inglaterra, estaba haciendo una investigación muy interesante en tuberculosis. Y me llamó mucho la atención porque muchas veces van aunadas enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha visto que la enfermedad del SIDA con tuberculosis es común, que la tenga un mismo paciente, y en esas regiones generalmente es prevalente malaria. Entonces, me interesaba conocer más sobre investigación en tuberculosis. Escribí también a muchos institutos, a muchos otros, pero me gustaba Brighton. Yo quería ir a Brighton a unirme a ese equipo de investigación. También fueron varios mails que tuve que enviar. Me acuerdo que fueron a varios países. También la Universidad de Oxford tiene un programa internacional en el que incluyen estudiantes mexicanos. Entonces, cada año, creo que alrededor de ¿qué meses? Enero, febrero, abre una convocatoria para que estudiantes mexicanos de China y de Brasil puedan participar por un verano de investigación donde van cubiertos todos los gastos. Y ellos te dicen en qué países. Me acuerdo que estaba Tailandia y yo apliqué, pero no quedé. O sea, son procesos muy rigurosos. Bueno, entonces me dijeron que quedaba en Brighton, me apoyaron con los gastos de mi estancia y la Facultad de Medicina me apoyó con el vuelo. ¿Y qué pasa con Oxford? Con Oxford pues se quedó pendiente porque, o sea, la respuesta fue positiva, pero la beca.
Ok. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, claro que sí. Las colegiaturas en la Universidad de Oxford son muy altas, de las Ok. cuales en mi situación no había una beca que me financiara todo lo que necesitaba. Entonces, a pesar de que no iba a pagar colegiatura, en ese momento yo estaba buscando de qué forma, bueno, no toda la colegiatura, tenía que buscar en qué forma cubrir esos gastos más mis gastos de alojamiento por 4 años. Entonces, esos eran meses donde yo estaba buscando todo tipo de financiamiento. Claro. Yo era estudiante todavía no había terminado, no tenía un título ni un diploma, entonces era complicado buscar un financiamiento nacional como CONACYT o FUNED o Banjico. Ujú. Entonces estaba buscando por otras partes obtener este financiamiento. Ajá, eso fue, hasta ahí estaba, hasta ese punto cuando viajé a Brighton. Ok. Y allá estuve, igual, me acuerdo que llegué un 26 de mayo, igual que en Kenia, pero 3 años después. Ok, muy Eh, bien. 26 de mayo y regresé igual a principios de agosto a México. Esta también fue, es que creo que todas las experiencias son súper Claro, únicas. sí. Pero algo que me encanta de la investigación es que siempre hay alguien muy dispuesto a enseñar. Y recuerdo a todos los que estuvieron conmigo en el laboratorio. Y bueno, el investigador principal es Simon Waddell, de Brighton and Sussex Medical School Research. Él me enseñó muchísimo. Me enseñó desde cómo llevar mi libreta de laboratorio, la bitácora de todo, cómo tomar notas de los experimentos, y trabajé con los doctores Leticia, Tara y Simon, y con ellos hice bastantes pruebas con tuberculosis, como se trabajaba en un nivel de contención 3. Yo solo observaba, porque no, o sea, para eso requieres como preparación de varios meses. Pero estaba en nivel de contención 2, trabajando con muestras de Staphylococcus aureus. Estos eran de pacientes inmunodeficientes, pacientes con VIH y SIDA, o sea, ya desarrollada la enfermedad, que habían desarrollado ciertas infecciones. Entre esos, una de las bacterias aislada fue Staph aureus, y me acuerdo que descubrimos una mutante. En ese momento estábamos haciendo pruebas con kanamicina para ver en qué dosis podíamos eliminar a la bacteria, y resulta que cuando le pusimos más o menos como el triple de dosis, estas pruebas las repetimos por 3 meses, o sea, no salen tan rápido. Le pusimos más o menos el triple y justo cuando la creíamos muerta la bacteria, la dejamos incubar. La dejamos en la incubadora más o menos otras 2 semanas y volvió a crecer. O sea, la Ok. bacteria, pero con otro fenotipo. O sea, esta vez se veía como un puntilleo, no se veían las típicas colonias Ajá. como se describen en los libros, blanco acremado con un halo dorado. No, estos se veían No. micropuntos. Entonces también fue un descubrimiento maravilloso. Me acuerdo que yo quería empezar otros proyectos con ellos, pero realmente en investigación el tiempo no es... Ya no No, daba. ajá, exacto, no da. Entonces fue el momento de regresarme a México para el último año de medicina. Eso fue en agosto, ¿no? Regresas en agosto a México. Regreso en agosto. Y aquí ya, bueno, no sé, ¿en qué momento te planteas ya que no quieres hacer una residencia médica, por así decirlo? Sí, una residencia médica, pero te quieres especializar en la investigación, y ¿en qué momento te decides que quieres hacerlo fuera del país? Pues no fue una decisión sencilla. Creo que siempre tuve las opciones abiertas. O sea, consideré, bueno, si no me dan la beca de Oxford, puedo seguir en el campo clínico, me encanta. O sea, llevaba 6 años, me gustaba mucho, pero si no había otras opciones. Entonces, creo que siempre tuve mi panorama abierto. Como la opción que quede va a ser porque es la mejor. No sé por qué, pero se sentía que iban a pasar las cosas así. Entonces, regresando al último año en el que estaba todavía buscando financiamiento para ver lo del doctorado, surge la oportunidad que ofrece la Facultad de Medicina de la UAP, que es hacer el internado en un hospital en Houston, en Texas. Esta también una oportunidad de oro, era excelente. Entonces, pues también apliqué, y por azar es el destino, una vez en CEU, en la UAP, me parece que fui a otra conferencia,
si no me equivoco, fue una conferencia de psiquiatría. Ajá. Bueno, en las instalaciones de CEU había otra plática, me dieron un boleto que decía, un folleto que decía Erasmus. Entonces, Ok. fui, o sea, me cambié de salón y escuché, y era un ex estudiante de Erasmus que estaba hablando de las maravillas de estas becas para hacer posgrados en el extranjero. Yo levanté la mano Ok. y le pregunté si sabía si había investigado, o sea, si se podía hacer algo de medicina, y me dijo, sí, 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 se puede todo. Entonces, en este momento yo tenía varias opciones, o sea, podía hacer el doctorado en Oxford, podía hacer Ok. el internado en Houston, o encontré este programa de Erasmus y lo investigué. Y había, bueno, hubo un programa que desde el momento en que lo vi me encantó. Se llama AIDO y Ok. las siglas significan Infectious Diseases and One Health. Y es un convenio de 3 universidades: la Ok. Universidad de Tours en Francia, la Universidad Autónoma de Barcelona en España y la Universidad de Edimburgo en Escocia. Y son 2 años, bueno, proponían un programa de 2 años para estudiar materias y hacer prácticas en laboratorios y en centros clínicos sobre enfermedades infecciosas en animales, en la naturaleza y en humanos. Ok. Había otro programa igual maravilloso, que era un programa de vacunas, que era el desarrollo de vacunas. También era increíble, pero no me llamaba tanto la atención. Y recuerdo que apliqué a otro programa de nanotecnología. Había que meter papeles, preparar una entrevista, primero recabar todos los papeles. Claro. Entonces, recuerda que empecé en octubre, terminé de recabar los papeles para diciembre. Todo Ujú. diciembre escribí una carta motivos. Para enero me preparé para el examen, que se hacía en línea. Y después de eso me tocó hacer una entrevista. Esta era una entrevista diferente. Bueno, desde que mandé mis documentos me rechazaron para el programa de nanotecnología. Ok. No tenía las bases. No iba por ahí Eh, el camino. exacto. Pero quedé seleccionada para la entrevista del programa de vacunas y el de enfermedades infecciosas. Entonces, igual nos dijeron de hacer una entrevista, no nos pidieron realizar una presentación ni nada, solo que iba a ser como preguntas. Nos realizaron preguntas de conocimiento que tampoco fueron tan sencillas, tratamiento de algunas enfermedades, forma diagnóstica, varias cosas, y después fue una plática. El panel, recuerdo que para el programa de vacunas fueron 2 personas y para el programa de enfermedades infecciosas fueron 3 personas. Y después, no sé, como de un mes, recibí buenas noticias de ambos, que había sido seleccionada para recibir una beca. Entonces, también había sido seleccionada para el programa en Houston. Ok. Entonces fue un momento un poco, fue un Mucha dilema, alegría. porque no estaba, o sea, antes no estaba segura, pero cuando tuve las 3 opciones, sabía que Ya mi era, destino era, ya era era clara, ¿no? al de enfermedades infecciosas. Entonces, en ese momento, cancelé todas las demás opciones que tenía, Ok. completamente todas, y yo sabía que mi destino era llegar a Francia y estudiar este programa de 2 años, esta maestría, no el Ok. doctorado, no el internado. Algo de lo que yo comento siempre es que normalmente cuando pasas tanto tiempo en la Facultad de Medicina y obviamente y es respetable, la mayoría de los estudiantes que estudiamos medicina, y tú me respaldarás o no, desde que eres estudiante de prepa y entras a medicina o tus mismos profesores, tus mismos doctores, te van como sembrando esta idea, ¿no? De que tienes que hacer una especialidad clínica para poder valer. Al igual y no todos los doctores, no todos los médicos, pero sí la gran mayoría podría decir que sí tienen como esta idea, ¿no? Y eventualmente pues vas creciendo con esta idea de que tienes que hacer una especialidad médica si no quieres quedarte o si no quieres ser promedio, ¿no? Te costó un poco de trabajo luchar con esta idea de no quiero hacer, no me quiero ir a Houston, no quiero hacer una especialidad. Sí suena como muy claro, pero te costó, porque al final de cuentas es algo que tú ya traes en mente, ¿no? Como la especialidad, ¿no? Y aunque tú no lo quieras hacer, pero es algo que está ahí. No sé tú cómo lo viviste. Pues en mi caso creo que pasé lo de la especialidad en los primeros años de medicina, probablemente en el primero, en el Ok, segundo ok, año, donde todo me llamaba la atención y yo quería especializarme en todo.
Pero para el segundo año, cuando llevé microbiología y parasitología principalmente, fue cuando estaba convencida de que yo quería hacer investigación y encontré a mentores maravillosos, la doctora Cárdenas y el doctor Gárate, que en el momento en el que les platiqué que yo quería hacer investigación, los dos me dijeron, adelante, sí, está increíble, está perfecto, te va a ir muy bien, se necesita. Entonces me impulsaron, o sea, sí tenía la idea y tal, no recuerdo exactamente cómo me sentí, pero probablemente sí me sentía indecisa de contarles que yo no quería hacer una residencia médica. Pero creo que escuchar, o sea, como de, sí, excelente, eso es muy bueno, escucharlo de alguien a quien yo veía como un modelo a seguir, me ayudó mucho. Y recuerdo que después, o sea, sí escuché muchos comentarios como, no vas a hacer la residencia, pero te va bien, deberías hacer una residencia. Y no, o sea, realmente no me afectó porque yo estaba decidida Ya que estaba investigación. con esa idea. Exacto, exacto. O sea, y obviamente una residencia es maravillosa y se pueden hacer Claro, muchas cosas, pero para los que buscamos algo más, también hay opciones. tener tantas experiencias en el extranjero y darte cuenta que no todos piensan igual, te da esta mentalidad de que hay posibilidades para todos, ¿no? Tanto para los que quieren hacer una especialidad médica como para los que quieren buscar otra cosa, investigación o hacer otro tipo de cosas. Hay lugar, no puedes irte y lo que tú vayas sintiendo que va funcionando para ti, creo que eso es lo que debería guiarte a seguir para donde quieres, ¿no? Claro, sí tienes toda la razón en lo que comentas, o sea, para todo hay un espacio y hay un lugar. Entonces, creo que incluso si no hay un campo establecido, no quiere decir que nunca vaya a existir, o sea, alguien Claro, lo puede crear. claro. Entonces, pues, no sé, para los más jóvenes, si quieren algo que aún no tiene nombre, un campo de estudio que aún no tiene nombre, bueno, pueden ser los pioneros en eso. Ganaste las dos becas, ¿no? En los dos programas, la de vacunas y en la Sí, de enfermedades infecciosas. Te sí. fuiste por la de enfermedades infecciosas, te graduaste en mayo de 2019. No, todavía estoy. Ah, me gradué de la Ah, facultad, sí, 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 sí. claro. Ajá. Sí, sí, eso voy. Te graduaste de medicina en el 2019, en mayo, Me gradué en y mayo y en agosto de ajá, 2019 llegué a Francia. Fue una experiencia retadora al principio. Fue llegar a un país donde mi francés no era muy bueno. O sea, ok. según yo me podía comunicar, pero resultó no ser muy eficiente. Nunca había vivido en Francia, entonces era enigmático, pero aún así súper emocionante. Y tuve la oportunidad de convivir un corte de más de 20, donde estamos más de 11 países. Entonces Ok, venimos de todas partes del mundo y de diferentes disciplinas. Entonces, creo que esta es una de las peculiaridades de este programa, en el que no solo junta médicos, sino tenemos médicos, biomédicos, biotecnólogos, biólogos, veterinarios y médicos. Entonces, ok. opinar de un tema, de alguna enfermedad, desde el punto de vista del veterinario, desde el punto de vista del médico y de los que han hecho trabajo de laboratorio por años, ha sido completamente enriquecedor. Mis compañeros son personas preparadísimas, honestamente los admiro muchísimo y a la vez seres humanos increíbles. O sea, estoy completamente convencida de que alguno de ellos va a dirigir las instituciones de salud que nos rigen en este momento y lo van a hacer de la mejor manera, Muy porque bien. son grandes seres humanos y aparte, pues igual se han convertido en más que mis amigos en estos casi 2 años. Tenemos la fortuna de estar dos mexicanos en este programa. ¿Cómo viviste esta transición de México-Francia en el aspecto académico? ¿Te costó un poquito de trabajo? Como dices, ¿no? Tus compañeros vienen súper preparados, pero tú cómo lo sentías en el aspecto de, bueno, ya nos contaste que en Lancaster era como súper autodidacta y que totalmente diferente a México. ¿Cómo era en la cuestión aquí en Francia? Bueno, allá en Francia. En Francia también fue completamente diferente a lo que conocía. O sea, eran periodos como de clases muy largos. Teníamos clase más o menos de 8 de la mañana a 7 de la noche todos los Okay. días, con una hora intermedia para comer, o hora y media, no recuerdo completamente, y pequeños breaks de 15 minutos. Entonces para mí se me hacía durísimo, durísimo porque pues los últimos años en medicina no estábamos en un salón de clases ya. Claro, Entonces fue volverse a sentar a tomar claro. notas y después sentarse a hacer exámenes. Entonces, eso se me hizo difícil. Empezamos a ver todo desde nivel molecular.
Entonces llevábamos inmunología, fue como un día de inmunología básica y después empezamos a ver inmunología avanzada. Yo no era una experta en esto, yo tenía conocimiento de inmunología desde el punto de vista clínico. Claro. Entonces eso me costó mucho. Después de estar tanto tiempo sentada, a mí no me venía bien. Encima de eso nos dejaban muchísimos trabajos y algo del sistema en el que estuve, en la Universidad Francesa, fueron las presentaciones. Las presentaciones fueron difíciles, todas fueron muy difíciles. Creo que hay maestros donde te hacen preguntas para que te puedas lucir en conocimiento, pero las preguntas que nos hacían de evaluación se sentían como un martillo. Okay. Eran preguntas, yo sentía que era para que demostraran que no sabía, entonces eso era lo que sentía. Pero realmente había que estudiar todo, todo por semanas para hacer una presentación y la verdad nos formaron muy bien, o sea, desde la dicción a la hora de hablar para presentar, cómo se va a Okay. presentar el material, cuánto tiempo se va a hablar, quiénes van a hablar, todo. O sea, Entonces, mucho más completo que solo dar como es tu presentación y ya está, sino que te califican realmente completamente todo. se calificaba todo. Entonces, después de las horas clase, era regresar a preparar la presentación, presentaciones en equipo. Me parece que en Francia fueron todas en equipo. Entonces, también ponernos de acuerdo de los tiempos, en qué momento vamos a practicar. Fue retador. Ahora los exámenes, esos también fueron un reto. En primer semestre en Francia los exámenes, la mayoría fueron hacer ensayos. Era escribir ensayos cortos, más o menos de, bueno, 500 palabras, por una pregunta que te hacían. Entonces, es un formato parecido al que teníamos en Inglaterra, o sea, te hacen 2 preguntas donde tienes que elaborar tu respuesta más o menos en 500 palabras. Tú eliges cuál de las preguntas o en algunas ocasiones ambas preguntas. Ahora tuvimos dos exámenes muy interesantes, un formato que yo jamás haya hecho, donde nos daban un artículo a leer en el cual no tenía ni título ni abstract. Entonces solo tenía introducción, materiales y métodos y resultados. Entonces tú, en base a eso, tenías que construir tu abstract y ponerle un título. Te daban un tiempo determinado, Okay. entonces era interpretar las figuras de citometría de flujo, de Okay. los geles, y tenías que poner qué veías, qué se había aislado, y todo eso resumirlo en el ideal de un abstract, de un artículo científico, que son 250 palabras, máximo 300. Y sí, me acuerdo que era escribir, escribir muy rápido, tomar apuntes. Y otro examen, recuerdo que duró más de 5 horas, en donde tenías que elaborar un ensayo largo, me parece que eran más de 3000 palabras, en base a, o sea, te daban un paper y tú tenías que elaborar. Entonces te Ahí juntabas en el salón de clases, ahí tenías en un que... salón, en un salón de computación, o sea, ellos te daban una computadora y Pero tú tú no te solo parabas escribías. hasta que terminaras tu ensayo. No te Okay. parabas. Recuerdo que días muy pesados, era invierno aquí en Francia, ahorita regresé a la misma ciudad, el clima estaba helando, me acuerdo que al final yo quería ir al baño y escuchaba a todos teclear y me ponía nerviosa, entonces solo tenía que concentrarme como en mi pantalla, Claro. en mi trabajo y solo pensar en eso. Sí, sí, o sea, fue un sistema de estudios que jamás había Completamente diferente. escuchado. Por lo que me cuentas, creo que no nada más se enfocan como en el tema principal de la maestría, ¿no? Sino como en todo su conjunto, que es cómo publicar, la manera en la que presentas tus investigaciones, en la manera en la que resumes tus investigaciones, ¿no? Para evidentemente tener una efectividad al transmitir todo este conocimiento. ¿Sería algo que tú implementarías aquí en México que crees que sirva? Yo creo que sí, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Qué harías como algo diferente en nuestro sistema educativo? Definitivamente implementaría, creo que las 3 formas de evaluación que utilizaban en Francia, o sea, las presentaciones, que son algo súper importante, porque Importante. creo que hasta que no presentas, no te das cuenta que todo el conocimiento que tienes a veces es muy difícil Claro, expresarlo sí, en 10 minutos, en 5 minutos. Incluso hay una competencia que es tu tesis en 1 minuto. Entonces, o sea, puede que que sepas tanto que a veces divagas, o sea, te vas por las claro. ramas, no puedes concluirlo. Y también
explicarlo en diferentes foros. Otra cosa es el tema de la escritura de artículos científicos, donde desde cómo se puede redactar un abstract, qué palabras clave deben venir, cuál va a ser el formato, los diferentes formatos para diferentes revistas de investigación. El último examen en el que solo fue escribir fue un tipo de motivación extraño porque fue como que tienes 5 horas, no te puedes salir y ahora escribir. Claro. Entonces pues sí, pues sentarse y escribir, y eso de que me inspiro a veces como con música en el medio ambiente, pues no siempre se puede. Entonces creo que es un poco un tipo de presión diferente, claro, pero que te demuestra que sí puedes y que hay que adaptarse. Después nos fuimos a Barcelona. En Barcelona nos toca el coronavirus. Quiero que me cuentes cómo pasó ahí esa experiencia. Cuando llegaste, bueno, todavía no estaba, ¿no? Pero ¿cómo viviste esos pequeños, pocos días sin coronavirus y luego cómo empezó a desarrollarse todo y cómo lo viviste y cómo lo vivieron en la maestría? Claro, recuerdo muchísimo como el 1 de enero, cuando todos andábamos de vacaciones, uno de mis compañeros puso en el grupo si ya habíamos visto la noticia de que se habían dado casos extraños de alguna enfermedad en China, y nos dijo en qué región, y todos así, no, pues está raro, quién sabe. Y todo se fue desarrollando de forma tan interesante. En las primeras clases era como los maestros de ya vieron, ya van tantos casos, ya vieron, los casos ya llegaron a Inglaterra. Me acuerdo del primer caso en Barcelona, que fue a finales de enero, y todos en Barcelona lo que vimos fue zoonosis, enfermedades que se transmiten entre animales y personas, y salud pública y comunicación científica. Entonces, eso fue maravilloso. Hicimos tantos debates y tantas prácticas. Tuvimos la oportunidad de tener clases con el director de salud pública de la región de Cataluña. Entonces él nos decía, ok, hay una epidemia, y nos decía el nombre de un pueblo. Tu epidemia es de tipo, no sé, se transmite por agua, eso es todo lo que sabes. Ahora, este es tu pueblo, o esta es tu ciudad, o esta es tu comunidad. Comunidad, ¿qué preguntas le van a hacer? ¿Y tú qué vas a decir? Y nos decía, no puedes responder así, no puedes decir estoy seguro jamás, porque nunca estás seguro de nada en medicina. Sí. La evidencia te indica que, pero no sabes. Entonces nos ayudaba como a explorar esta comunicación, o sea, como de cómo científico vas a hablar, por ejemplo, en un medio nacional, en la televisión, en el radio. Y pues mira, meses después, eso iba a ser nuestro pan de cada día. Tuvimos un módulo que me encantó, que fue de ayuda humanitaria, en donde nos preparaban para estar en una emergencia, en un lugar de alta tensión, por ejemplo, en una situación de guerra, en un campo de refugiados o en un desastre natural. Por ejemplo, cómo implementas un programa de vacunación después de un terremoto, porque se sabe que ciertas enfermedades son prevalentes después de terremoto, o después de un ciclón, o después de un tsunami. Se sabe que las enfermedades diarreicas están por todas partes, entonces no puedes dejar que tu población infantil se te muera. Entonces, ¿qué vas a hacer en este lugar? Bueno, ¿cuál va a ser la investigación epidemiológica? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos niños? ¿Qué medicamentos? ¿Quién te va a apoyar? ¿Quién te va a patrocinar? Me encantó. Ese tema me fascinó. Aprendimos, hubo un equipo de Médicos Sin Fronteras que nos preparó para poner un campo de vacunación. Entonces nos tocó desde instalar letrinas en un jardín en Cataluña hasta poner nuestras casas de campaña para atender pacientes en situaciones extremas. Hubo un módulo especialmente duro que fue seguridad alimentaria. Yo jamás había escuchado de eso, pero muchos de mis compañeros eran muy conocedores en el tema. Por ejemplo, importación y exportación de carne, cuáles son los principales patógenos que se debe checar, o sea, si tú estás en migración, ¿qué carne puedes dejar pasar y qué no? ¿Cuántos gramos? ¿Cada cuántos paquetes de carne vas a tomar una muestra para ver si hay una infección, dependiendo de qué enfermedad? Entonces, eso se me hizo muy duro, pero claro, se aprende muchísimo. Tuvimos clases de estadística y epidemiología, entonces fue llevar clases de matemáticas otra vez. No precisamente clases, pero esperaban que supieras. Te piden cierto nivel y tú debes estar en ese nivel. Ese fue el último módulo que tuve antes de que nos fuéramos todos a nuestras casas a terminar el semestre por la epidemia. Ahí fue cuando los casos se dispararon en la región de Cataluña.
y Barcelona entró en confinamiento total por 9 semanas. ¿Cómo lo viviste? ¿Estabas sola? ¿Estabas acompañada? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Te afectó positiva o negativamente? ¿Cómo fue? Vivía completamente sola. Entonces, a pesar de que tenía compañeras de piso ajenos a mi maestría, ellas se regresaron a sus países y yo me quedé las 9 semanas sola. Entonces, pues sí es difícil. Creo que la pandemia ha sido difícil para todos. Sí. El tiempo solos, el aislamiento, no poder salir, a pesar de estar en un lugar lindo. Creo que al momento de estar encerrado las cosas cambian. Claro. Pero, pues bueno, era mi momento también para preparar más entrevistas, todos mis trabajos, publicaciones que tenía en mente. Entonces, en ese momento me acuerdo que se me hizo difícil, pero ahora viéndolo en retrospectiva, yo no lo podía creer, o sea, no podía creer que estuviéramos, porque, bueno, para mí todos los libros que hablaban de la peste o cosas por el estilo eran, pues no sé, muy enigmático. Y estar viviendo algo así, era como, no lo puedo creer, esto es un fenómeno histórico y lo estoy viviendo. Durante esas fechas de la pandemia tuvimos un módulo que era medios de comunicación y ciencia. Estuvo muy, muy lindo. Recuerdo, tuvimos que grabar un podcast y varios videos en donde vimos cuál es la manera como de acercarse al público con conciencia a cómo están las condiciones, cuando hay demasiadas dudas en cuanto a la veracidad de los resultados, cuando mucha gente, por razones históricas, no confía en la medicina. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quieres dar y cómo lo quieres dar? Habla con evidencia. Si vas a hacer un punto, expon los motivos por los que los crees y escucha. Sobre todo que el punto ya no es imponer y educar, o sea, del que tiene mayor conocimiento a todo el mundo, sino que nosotros científicos, nosotros médicos también tenemos mucho que aprender de la gente. Entonces escucha sus dudas, escucha sus miedos y explícales. ¿Cuál era el siguiente destino originalmente? El siguiente destino era Escocia. Ok. ¿Te fuiste? Sí, tuve unas vacaciones, estuve en Países Bajos, en Holanda. Ok. Después llegué a Edimburgo. Okay. Para esto necesitábamos ya elegir nuestro lugar donde íbamos a hacer el último semestre, el de prácticas profesionales para escribir la tesis, y fui seleccionada para quedar en el programa, bueno, para quedar en el equipo que se llama IBB, que es de investigación sobre inmunización en vacunas en la OMS, en Ginebra, en Suiza. Y cuando estaba en Edimburgo, los primeros días se cancela mi programa por la pandemia. Se cancela mi programa de prácticas. Ajá. Fui a buscar otra vez prácticas en todo el mundo ahora contrarreloj, mientras tenía clases en Edimburgo. Y Edimburgo nuevamente fue otra cosa completamente nueva, pero hermosa igual. Aquí nos tocó un sistema de enseñanza híbrido, donde fuimos pocas veces al Instituto de Investigación, que es el Instituto Roslin de la Universidad de Edimburgo, y muchas clases en línea. Los módulos incluían muchos trabajos escritos. Cada módulo dura una semana y para terminar el módulo debes escribir un ensayo cada semana que se iba a calificar. Okay. O sea, para que iba a tener gran valor sobre tu calificación. Entonces tuvimos clases de epidemiología, pero a un nivel más avanzado, de programación estadística y de modelación matemática. Me encantaron porque en modelación matemática pues vimos todos los conceptos que son clave, por ejemplo, para detener una pandemia. O sea, ¿por qué el uso de cubrebocas? ¿Por qué dividir a la población en pequeñas cápsulas para hacer las reuniones? Todo esto, y ahora lo tienes que demostrar con tal programa de matemáticas. Y una de las mejores experiencias fue la oportunidad de estar en los laboratorios. El Instituto Roslin es conocido en investigación porque fue donde se clonó la oveja Dolly. Y me parece muy, muy, muy interesante y muy importante este fenómeno porque creo que antes de que se clonara Dolly era como biología, plantas, animales. Pero después, o sea, tuvo que pasar Dolly para que muchísima gente se interesara tanto que empezaran a invertir en investigación en biología. O sea, para que la gente se diera cuenta que, o sea, qué alcance podía tener la investigación. Entonces, para mí, haber tenido otra Dolly no fue tan importante, sino como el hecho de la atención que finalmente se le dio a un área de investigación tan importante.
Entonces hicimos trabajo de laboratorio con tecnologías muy interesantes, por ejemplo CRISPR-Cas, que es una tecnología donde utilizas una enzima y una proteína para hacer cortes en el material genético e insertar la parte del material genético que a ti te interesa. Bueno, nosotros hicimos unas células fluorescentes y después comprobamos que lo hicimos bien. Súper interesante, también difícil. Bueno, difícil porque es laborioso, porque yo no, o sea, a pesar de tener experiencia en laboratorios, no es mi expertise. Y después de Escocia, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa en estos momentos? Después de Escocia, conseguí mis prácticas en el Instituto Suizo de Medicina Tropical, trabajando en el área de vacunación, bueno, inmunización y cobertura de vacunación, y trabajamos de la mano con la Organización Mundial de la Salud. Yo decidí mudarme al centro de Francia. En la primera ciudad en la que estuve, realmente es mi ciudad favorita. Es una ciudad pequeña y encantadora, es muy pacífica y es el lugar perfecto para que yo me pueda concentrar y escribir una tesis. Y ahorita estás completamente sola. Vivo completamente sola, tengo compañeros, tengo personas que me visitan, pero, pero decidí vivir sola. Supongo que en este año, bueno, ya estamos a mitad de año, tienes que entregar tu tesis. Sí, entrego mi tesis en julio, no, la fecha no está decidida, entre julio y Ajá, agosto. pero Y ya tiene que estar defiendo, lista. sí, defiendo la Ajá. tesis en septiembre. Después, ¿qué planes tienes? ¿Vas a hacer un doctorado? ¿Qué sigue para Paulina? Pues igual ahorita me encuentro en la misma situación que antes de la maestría. Tengo diferentes opciones. Ok. Una opción es continuar mis estudios, otra opción es retomar por un tiempo mi preparación clínica como médico y otra opción es trabajar en una industria farmacéutica. Creo que todas las opciones son muy buenas. Exactamente dónde voy a estar en un año o en unos meses, No. no lo sé, pero estoy contenta porque sé que voy siguiendo el camino que me gusta. Y nuevamente, si tuvieras las tres opciones ya establecidas, ¿por cuál te irías? Como en el 2019. No, la verdad no sé en este momento. Creo que necesito tener las opciones más cerca Ok. para poder decidir, pero en este momento creo que cualquiera de las opciones es buena. O sea, me inclino por las tres me emocionan, las tres me causan ilusión. Quiero preguntarte si tú como mujer en cualquier momento del ámbito de tu carrera has sentido, no sé, que te ha costado mucho más o que te han hecho menos en la parte científica o en esta parte de la carrera, ¿has sufrido algún tipo de discriminación? Sí, lamentablemente sí. En el extranjero no me ha tocado, aunque sé que igual puede pasar, pero Claro. en México sí me tocó vivir situaciones duras, tanto de discriminación como, pues no sé, como de alguna forma de limitante por el hecho de ser Tú mujer. que has estado en diversos extractos culturales, ¿qué implementarías aquí en México? ¿Cuál sería algo que podrías aportar después de haber vivido en tantos lugares? Como para promover la equidad de género, Sí, pues creo que desde pequeños ya hay campañas súper importantes que se están llevando a claro. cabo, pero multiplicarlas, o sea, que sean más campañas que promueven ciencia en mujeres, en niñas pequeñas. Entonces, creo que generalmente se enfocan como en ciencia en varones y en artes en Claro. niñas. Entonces, que sea equitativo, que los niños también puedan participar en artes y las niñas también puedan participar en En ciencia. ciencia. Entonces, creo que eso sería algo muy bueno. Y ya por último, ¿qué recomendaciones le darías a los chicos o a la gente que está interesada en hacer lo mismo que tú? No, no exactamente lo mismo que tú, sino estudiar en el extranjero. ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Por qué? ¿Qué métodos podrían seguir? ¿Cuáles estrategias que tú digas ahora que lo ves ya en un plano más grande o más específico, que puedes decir como este punto me ayudó, este punto me ayudó, este punto me ayudó? Para alguien que quiere estudiar en el extranjero y que tiene la intención, es inténtalo, 100%. O sea, siempre creo que salir de tu zona de confort va a ser una experiencia enriquecedora, o el simple hecho del cambio siempre es algo muy enriquecedor. Entonces, si te interesa estudiar en cualquier país y no tienes definido, intenten todos.
Intenta, escribe, manda mensajes, el no ya lo tienes y siempre se puede intentar y que no te dé pena, porque sí, hay veces que, que igual y no te responden rápido o que no te responden, pero no tiene nada de malo escribirle a alguien. Me acuerdo que a mí me llegaba a dar pena como pensar, como, ay, ¿cómo le voy a escribir? No, tú escríbele. Y creo que en investigación la gente es muy, muy, muy abierta. Entonces siempre tiene ganas de enseñar. Entonces, si te interesa algo, escribe. Ahora, algo importante sobre estudiar en el extranjero, creo que es es súper interesante, es muy bonito, es divertido, pero no es lo único. Entonces, quien no tenga la oportunidad en algún momento, está bien, porque también lo puedes aprender desde México o desde tu país y está bien, y en algún otro momento lo vas a lograr, y si no, pues tampoco hay problema, o sea, siempre se puede aprender. ¿Qué más? Em, Creo que para los que hemos logrado estudiar en el extranjero, nos queda apoyar a los demás, porque esto no es competencia, o sea, no es que si yo Claro, llegué y nadie más, es que si yo puedo, todos pueden. Entonces, pues creo que estar, o sea, en completa disponibilidad, entonces si alguien gusta un consejo o apoyo en algo, siempre pueden preguntar y nosotros que ya lo vivimos, que ya tenemos esa experiencia, siempre lo podemos compartir. Entonces, apoyar a otros que quieren a, a también realizar sus sueños. Y bueno, hacer, finalmente creo que es hacer las cosas con gusto, porque bueno, si lo vas a estar sufriendo todo, todo el proceso se va a hacer muy tedioso. claro. Entonces, pensar como de, bueno, sí, voy a tener que sacar todos estos papeles y voy a tener que tramitar cuantas cosas, pero pues lo hago de buena Sí, gana, claro. porque al fin y al cabo lo voy a hacer. Sí, sí, claro, como que tener esa mentalidad, ¿no? También implican trámites burocráticos, ¿no? Y definitivamente no puedes zafarte de eso aunque uno quisiera, pero creo que al final de cuentas puedes decir como esto es malo, pero aprendo de esto. O sí, como recoger un aprendizaje de todo lo que te pasa, bueno o malo, ¿no? Exacto, exacto, verlo mejor. Bueno, Pau, muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo y por responder las preguntas. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.